Llegó antes de lo que esperaba. El automóvil de Alejandro Montalvo rodó por la grava del camino de la casa de campo con una impaciencia que no se parecía a la suya. La tarde tenía la limpidez fría de los pueblos, donde los ricos guardan sus secretos como objetos valiosos. Césped cortado a navaja, cipreses que parecían faros, puertas de hierro que no chirriaban, sino que anunciaban. Llevaba en la mano el maletín con la agenda, los contratos, las excusas que había inventado para sí mismo. Iba a pasar un fin de semana corto, un respiro entre juntas y vuelos, la promesa de silencio y una piscina que nadie le discutía. Lo que encontró desarmó todo eso en un segundo. La risa de Leo, nítida y clara, un sonido que Alejandro había aprendido a oír en grabaciones, en palabras de especialistas que le decían que su hijo era no comunicativo. Llegó desde el jardín como una campana que rompía una vitrina. No era la risa apagada que le habían descrito. Era una risa viva, con garganta y manos que golpeaban en el regazo. Leo estaba sentado en el césped, los rizos al sol, los ojos enormes abiertos a la luz, y se abrazaba a Elena como si el mundo se hubiera reducido a ese abrazo. Elena llevaba guantes amarillos. Se agachó para recoger una pelota que rodó por la hierba y su delantal olía a detergente. Un olor que era lo contrario del olor a hospital y a pastillas que Alejandro había asociado con su hijo. Había barro en la suela de sus zapatos, las manos ásperas de quien conoce lo que es fregar hasta que los poros se aprietan. Sus ojos, cuando levantaron al hombre que llegaba, no mostraron sumisión ni miedo, mostraron un reconocimiento cansado y una decisión contenida. El maletín se le cayó de la mano sin que el cuerpo se lo ordenara. El cuero golpeó el mosaico del porche y de su interior volaron papeles. Un contrato quedó doblado bajo la bota de Alejandro. Uno de los folios reflejaba la luz como si fuera un espejo que no quisiese devolver su propia imagen. Al fondo, Carla, con tacones que dijeron prestigio, miró desde la sombra del pórtico como quien observa una escenografía bien montada y espera el aplauso de la sala. La escena no pedía explicación, la desobedecía. Dentro de Alejandro, algo tan antiguo como la culpa se dio un paso. ¿Cómo podía haber confiado en las palabras de otros sobre la vida de su hijo? ¿Cómo había delegado la presencia de su propio hijo a unas agendas médicas y a la brillante teatralidad de una prometida? El silencio duró un segundo que se alargó hasta hacer eco. Leo dejó de reír, como si escuchara el vaciado del tiempo en la llegada de su padre. Elena soltó la pelota con cuidado, como quien no quiere perturbar un milagro. Carla se acercó. Sus pasos eran una coreografía de seguridad social. «Alejandro, ¿qué haces aquí?» La pregunta no llevaba preocupación, llevaba la pretensión de quien controla el guión. Alejandro pensó en las veces que había aceptado informes sin mirar más que el sello. Pensó en las fotos de consultas, en la silla de ruedas estacionada en un rincón que había terminado por simbolizar una verdad que se daban entre ellos, la verdad administrada. Pensó en los nombres de médicos que usaba para sentir alivio, en su propio alivio como quien cambia un problema de manos. La risa de Leo lo llamó de nuevo, esta vez más pequeña, como si intentara recuperar lo que le habían dado. Alejandro se acercó y en el contacto con su hijo su cuerpo se hizo transparente. Las manos se llenaron de temblor. La garganta se quedó sin palabras. Leo apoyó la frente contra su pecho sin esfuerzo, como si supiera que aquel era el lugar que le pertenecía desde antes de cualquier diagnóstico. Fue una traición y una revelación. La vida cotidiana de su hijo no encajaba con el expediente que le habían vendido. No hubo gritos, solo una mirada. Elena, fija en Carla, aferrada a la sensación de protección que no tenía nombre legal.
y Carla componiendo indignación en su rostro, como si aquello que veía fuera una intrusión teatral. Alejandro recogió la pelota del césped como quien recoge un trozo de mundo que se ha despegado. La tomó entre los dedos y sintió la textura rugosa, la evidencia de la infancia intacta. Fue un gesto pequeño, íntimo, que enmudeció la ropa social y el guante amarillo por un instante. Si esta historia te atrapa y quieres descubrir por qué una visita cambió todo, suscríbete y quédate. No es lo que parece. Después del primer impacto vino la lógica lenta, la que trabaja con hechos cuando la carne pide un desenlace rápido. Alejandro no cayó en furia desordenada ni en confrontación inmediata. Había demasiadas piezas frágiles. Su hijo, Elena, la posibilidad de que una ira mal medida dañara lo que quería salvar. Dentro de su pecho, sin embargo, algo se endureció. La misma disciplina que administraba contratos y números se volvía ahora herramienta. Había que documentar, no acusar. Había que tener pruebas que no cantaran venganza, sino que pidieran justicia. Recordó, en flashes que estaban más cerca del reproche que de la memoria, las visitas médicas que parecían siempre demasiado breves. Recordó los rostros amables y las maneras de hablar en voz baja, como si ciertas palabras, dichas en voz demasiado alta, fueran contagiosas. Recordó a Carla en la sala, sosteniendo la palabra control con una presencia absoluta, sus llamadas programando horas, su mano deteniendo a todo el que preguntara. Y recordó a Elena en la cocina con un gesto invertido. Ella no añadía drama, escondía milagros. Había veces en que Elena le dejaba la taza de café cerca de la cama de Leo y se marchaba con la misma discreción con la que volvía a encender la luz, sabiendo que nadie la vería. Esa noche, Alejandro decidió que no permitiría que la historia de su hijo siguiera escrita por otros, no para herir a Carla, aunque la ira era un músculo que se tensaba en su pecho, sino para rescatar lo que había sido secuestrado por una versión conveniente. La casa, que hasta entonces había sido una sucesión de habitaciones con lujos calculados, se transformó en un terreno de operación. Él sabría con frío cómo convertirla en evidencia. No fue un acto de paranoia, fue un movimiento metódico. Llamó a nadie, no porque temiera alianzas, las que necesitaba vendrían después, sino por respeto a la confidencialidad que exigía la traición. Habló con Elena en la cocina mientras una tetera silbaba, y entre las frases comunes se tejió un acuerdo tácito. Ella tenía miedo, pero también coraje. Si existía alguien capaz de cuidar a Leo de verdad, ese alguien llevaba guantes amarillos y manos curtidas, y una capacidad para ver más allá del rol que la suposición social le había asignado. Elena contó con palabras medidas, lo que por momentos parecía una acusación y por otros un suspiro de alivio, que las cosas no siempre eran como le habían dicho a Alejandro, que veces Leo volvía de ciertas sesiones sin brillo en los ojos, que en la cocina aparecían frascos cuyos rótulos estaban gastados, que algunas citas médicas habían sido organizadas por personas que hablaban demasiado de remotos internamientos como si fueran destinos inevitables. No detalló métodos, no dio instrucciones. Habló de percepciones, de pequeñas constantes que sumadas formaban una línea de sospecha. Alejandro escuchó y tomó notas en su cabeza. Ritmo, nombres, rostros, pequeñas contradicciones. Le sorprendió la fuerza con la que Elena sostenía su voz. No era la de quien exige un rescate, era la de quien ha visto que el tiempo de un niño pasa y no vuelve. También le sorprendió que, entre los silencios, Elena le ofreciera algo más que lealtad, una historia de cuidados que no requería diplomas, solo presencia. Eso sería, pensó Alejandro, una piedra angular. Pronto entendió que no bastaría con hablar. La sospecha era peligrosa,
La acusación podía transformarse en un juicio público en su contra si no se sostenía con pruebas. La vida social que rodeaba a Carla era un escudo. Su círculo de amigas, su reputación de correcta y filantrópica, el hecho de que su mundo supiera manejar la apariencia como un contrato que nadie rompía. Si la verdad tenía que salir, debía hacerlo con el rigor que desactivara cualquier narrativa de despecho o de celos. Llamó al doctor Salazar con una serenidad que no sentía. El laboratorio del doctor era uno de esos nombres que los grandes negocios usan para validar sus decisiones. Era un lugar frío, con placas y un protocolo que no preguntaba por simpatías. Le contó que necesitaba un análisis independiente y que entendía el valor del procedimiento en cadena de custodia. Le pidió discreción, lejos de cámaras y menciones. Salazar contestó con una voz profesional y sin sorpresa. Traiga lo que tenga. Lo revisaremos con el mismo rigor con que examino una muestra industrial. Alejandro dejó la frase como un amuleto. Esa semana el despacho de Alejandro, la oficina que solía tener vistas a la ciudad y a sus sonrisas de éxito, se convirtió en un cuartel de vigilancia. No con la violencia de un asalto, sino con la ausencia de superstición. Laptops, carpetas cerradas, conversaciones en voz baja. No se trataba de recurrir a ilegalidades, se trataba de usar la ley como escudo. Contrató a un servicio para evaluar la seguridad de la casa y, muy al margen de los procedimientos, decidió que él mismo supervisaría la custodia de todo lo que pudiera ser prueba. Fotografías, frascos encontrados, grabaciones. Había aprendido en la vida de empresas que la cadena de decisiones podía ser manipulada por quienes querían ocultar fallas. Aquí, la cadena debía estar sellada. Una noche, recogió un frasco en un estante alto de la despensa, escondido detrás de polvos de limpieza. No lo abrió. Lo colocó en una bolsa con su nombre tagueado. No era un acto de detective novelero, era un acto de dueño preocupado por la seguridad de su hijo. Elena lo miró con los ojos húmedos, con una mezcla de alivio y culpa. Lo vi y no supe qué hacer, dijo. Alejandro pensó en la responsabilidad de quien puede actuar. La culpa que no se actúa se vuelve algo más que una carga moral. Se convierte en cómplice silencioso. Mientras tanto, las pequeñas cámaras, descripciones vagas aquí, dispositivos colocados en rincones que registraban el día a día, más que instrucciones técnicas, comenzaron a recabar imágenes. No era espionaje gratuito, eran registros destinados a documentar patrones, a mostrar que lo que había sido presentado como diagnóstico podía ser en realidad una administración deliberada de somnolencia. Las grabaciones no buscaban escenas violentas, buscaban la evidencia de la rutina, botellas que aparecían y desaparecían, manos que administraban pastillas a un niño que no comprendía por qué debía obedecer, risas que cambiaban de timbre cuando alguien entraba. Alejandro no se dejó llevar por la sed de caza. Hizo inventario de cada elemento que pudiera ser cuestionado en un tribunal. Llamó al contable para que asegurara transacciones normales. Habló con abogados que podían anticipar las defensas de una mujer acostumbrada a usar su estatus como coraza. Preparó sobre todo su propia renuncia al silencio. Ese sería, pensó, su primer acto público. Admitir frente a un espejo que falló en ver. La tensión se pegó al cuerpo de la casa. Carla, que notó un cambio en la manera de Alejandro de mirar las cosas, replicó con su teatro habitual. Más fiestas, más visitas, más ocupación social. Su agenda era una cortina roja que usaba para ocultar cualquier rendija. Invitó amigas, organizó brunches en donde el tema era la filantropía, creó circunstancias en las que las células del escrutinio social se alineaban con su versión de la bondad.
No era que las amigas no pudieran ver, era que la costumbre de la alta sociedad es mirar, sonreír y no preguntar demasiado. En una de esas reuniones, Elena, obligada a servir el canapé, escuchó a una de las amigas susurrar sobre cómo los niños así encajan mejor en programas especiales, y sintió que se le apretaba la garganta. No lo dijo frente a todos, no reveló lo que conocía, pero cuando volvió a la cocina, guardó con cariño la taza que había dejado en el cuarto de Leo. Su silencio era un juramento. Las primeras pruebas llegaron con la naturalidad escalofriante de lo irrefutable. El informe del doctor Salazar llegó en un sobre discreto, sin logotipos que buscar. Alejandro lo abrió con un cuidado reverente, como quien despliega una sentencia. El lenguaje del documento no detallaba cómo administrar ni en qué cantidad. Era técnico en la medida justa para sus ojos. Presencia de compuestos con efecto sedante detectable en muestras biológicas. Decía, con un subrayado que no pedía interpretación. No mencionaba nombres de fármacos específicos porque no hacía falta. Hablaba de patrones compatibles con administración repetida. En el margen, una nota del doctor recomendaba la intervención inmediata por los riesgos asociados. La lectura del informe produjo en Alejandro una mezcla nueva, indignación dirigida y alivio, en tanto que una certeza sustituía a la sospecha. Había pruebas que no eran una opinión. Había un sendero para la verdad. Pero la prueba, por sí sola, no era la sentencia. Con ella en la mano, Alejandro sabía que había que montar una secuencia que hiciese imposible que la justicia social fuera manipulada por la imagen. Necesitaba la exposición pública con pruebas audiovisuales que mostraran una rutina sistemática. Mientras tanto, en lo cotidiano, Leo seguía riendo en su mundo pequeño y espléndido. A veces encontraba en su regazo el colgante de un avión de papel que Alejandro llevaba desde que era niño, sin darse cuenta de que la presencia de esos pequeños objetos podía ser puente y prueba al mismo tiempo. Leo tomaba el avión de papel entre sus dedos y lo lanzaba al aire, y la risa, otra vez la risa, llenaba la casa con un sonido que tenía la pureza de una campana sin polvo. Elena, en su modestia, pidió algo que a Alejandro le supuso una promesa más que una petición. Si vas a hacer esto, que sea por él, no por mí, no por ti, por él. Esa frase simple le atravesó el pecho. No quería fama. No buscaba la demolición pública de Carla por el goce de la humillación. Quería que su hijo volviera a tener tiempo, que la vida de Leo no fuese recortada por administraciones que le robaban la mañana. Planeó entonces una estrategia que no era improvisada, sino fría. Documentar, asegurar, exponer en un contexto en el que la sorpresa fuera inevitable. No hablaba de trampas. Hablaba de verdad expuesta con límite y orden. Había que transformar la casa. La mansión elegante con suelos pulidos, en un lugar donde la evidencia pudiera respirarse. Las cámaras debían estar donde el día transcurría, no en busca de escándalos. Las grabaciones debían mostrar la rutina, hasta que la rutina demostrara lo que era. Los días que siguieron fueron de una paciencia que no había conocido. Alejandro dejó de entregar su tiempo a reuniones innecesarias. Aplastó su agenda con una concentración que le parecía casi salvaje. Empezó a aparecer por la casa en horas en las que no solía hacerlo. Una mañana con niebla, un mediodía con la luz recia que atraviesa los cristales, una tarde en la que la música de una fiesta terciaria se olvidó en el jardín. Observó, anotó, memorizó, encontró pequeñas discrepancias. La silla de ruedas nunca utilizada en ciertas franjas, una blusa de Carla doblada en una manera que ocultaba manchas, un frasco con etiqueta gastada que Elena dijo haber encontrado junto a los productos de limpieza. Nunca le pidió a Elena que hiciera nada que la pusiera en riesgo. Ella era la testigo.
no la víctima que debía exponerse. Compartieron miradas que decían, hay que ser inteligentes. Ella le enseñó la rutina de Leo con una naturalidad que ninguno de los expertos que habían visitado la casa supo capturar. Cómo se colocaba la manta preferida, qué tipo de juguetes atraían su atención, a qué horas la risa se hacía más sonora. Esos detalles fueron los que permitieron a Alejandro saber cuándo una acción era inocua y cuándo entregaba un patrón. Y entonces, como si la vida misma conspirara para darle razones, una grabación registró algo que no dejaba lugar a dudas. Una entrada y una salida con manos que llevaban un pequeño frasco y un gesto, un manojo de movimientos discretos, que coincidía con el cambio de conducta posterior en Leo. La imagen no mostraba un acto monstruoso con efectos dramáticos. Mostraba una rutina, un movimiento cotidiano que, extrapolado, explicaba los días en los que su hijo parecía ausente. La pieza, en su neutralidad, fue más demoledora que cualquier acusación vehemente. Alejandro no la vio de inmediato. La revisó 2 veces, con los ojos que se negaban a creer y a la vez agradecían la confirmación. Había silencio en la imagen, como si la cámara hubiera captado la banalidad de la traición. En la pantalla, al fondo, se veía el brillo del vestido de Carla. No había necesidad de grandilocuencia. La evidencia hablaba por sí misma. Por la noche, sentado en su despacho, Alejandro desdobló el informe del laboratorio y dejó la pantalla con el fotograma abierto frente a él. Sintió que su persona se fracturaba entre lo que había construido y lo que debía destruirse para permitir que la justicia actuara. Pensó en la posibilidad de un juicio, en la posibilidad de que Carla usara su posición para invertir la narrativa. Pero no se permitió el desánimo. Había una cadena: cámara, frasco, laboratorio. Faltaba un eslabón que convertiría esa cadena en público. La exposición que hiciera imposible la manipulación. Decidió que la escena tendría lugar donde Carla se sentiría más segura. Su mundo social. Una reunión con invitadas que servían de audiencia. No buscaba humillación gratuita, buscaba una verdad que no pudiera negarse. Necesitaba que la pantalla mostrara la verdad, que las caras de las amigas se cerraran ante lo innegable, que la policía tuviera algo más que una intuición y pudiera actuar con los documentos en regla. Todavía quedaban pasos: contratistas legales, la presencia de un comandante que conocía cómo proceder sin filtraciones, tal vez el doctor Salazar dispuesto a testificar. Pero en esa noche, Alejandro empezó a trazar la lógica que convertiría las piezas en acusación legítima. Se sintió frío, eficaz. Pero también, por debajo de esa estrategia, ardía otra llama: la necesidad de reparación. No quería que su hijo solo recuperara la risa por unas horas. Quería que el tiempo le perteneciera. Carla, en sus llamadas y en su mail, siguió con la fachada. Organizó una recepción en la que la filantropía era la excusa y la moda el lenguaje. Invitó a las mismas amigas que habían comentado de lejos sobre las opciones para niños con condiciones. Mujeres que no solían bajar la mirada frente a los escándalos. Organizó música y bocados delicados, y a Alejandro le pareció que aquella noche sería una caja de cristal en la que se expondría algo más que los vestidos. Se expondría una verdad que ni las servilletas podían barrer. Pero la verdad no se fuerza, se construye. Alejandro repasó la logística sin revelar métodos. ¿Quién proyectaría las grabaciones? ¿Quién conservaría las copias? ¿Quién se ocuparía de que la policía llegara con prueba documental? Pensó en el barullo que haría falta para que ninguna mano pudiese quitar la evidencia. Y entre esas cuentas frías, su pensamiento se detuvo en Leo, en la risa intacta, en la promesa de Elena. La noche antes del plan definitivo, Alejandro fue a la habitación de su hijo. Leo dormía en una posición que a ojos de adultos parecía vulnerable,
pero Alejandro vio en ella la solidez suficiente como para comprender que su hijo no era un objeto de debate público. Era un ser humano que había perdido horas valiosas. Se inclinó y le dejó un avión de papel sobre el pecho, un gesto infantil que era al mismo tiempo una reparación. El avión no era símbolo de triunfo, era la promesa de un regreso a la nimiedad que también es la vida. Cuando salió de la habitación, la casa olía a jabón y a noche cerrada. Pasó por la cocina, donde Elena lavaba un vaso con movimientos metódicos. Ella alzó la cabeza y por un segundo fueron dos personas sin necesidad de máscaras. Alejandro pensó en la fragilidad de todo aquello que se sostiene en apariencias. Una promesa, un contrato, una reputación. Pensó en lo que haría falta para que la verdad, una vez liberada, encontrase su cauce. Al amanecer, las grabaciones continuaron su marcha inevitable, y la casa se movía entre la tranquilidad fingida y la tensión contenida, como si fuera una gran maquinaria que esperase una chispa. Alejandro programó una salida fingida, haría un viaje breve, interrumpible, que funcionaría como coartada para la noche en que todo se expondría. No engañaba a nadie con ese gesto. Se engañaba tal vez a sí mismo sobre la ligereza de los sacrificios que tendría que hacer. Sabía que su ausencia simulada permitiría a otros actuar, pero también sabía que la presencia de su nombre pondría en el tablero la posibilidad de intervenciones. Antes de partir, Alejandro revisó una vez más las pruebas, el informe del doctor Salazar, el frasco en la bolsa con la fecha, las grabaciones con los fotogramas que mostraban manos que desaparecían con frascos, las notas de Elena. Llamó finalmente a un viejo conocido en las fuerzas, comandante Rivas, no para arrancar un arresto inmediato, sino para asegurar que cuando la verdad se mostrara, habría una respuesta institucional que no pudiera ser minimizada por el brillo social de Carla. Rivas escuchó. Hizo preguntas que Alejandro agradeció porque eran preguntas prácticas, y dijo: «Traiga todo. Yo me encargo de la recepción. Pero hágalo con cuidado. La ciudad mira a la alta sociedad con indulgencia. Necesitamos que el expediente sea impecable». Alejandro asintió en la distancia, como se asiente a una estrategia que no admite improvisaciones. La partida fingida comenzó con el motor arrancando y los cristales reflejando la mansión. Alejandro fingió distancia en la llamada que hizo desde la carretera. En realidad, no dejó de mirar la pantalla que guardaba las grabaciones. Sabía que el acto no sería un golpe de efecto, sería un corte lento que tenía que soportar el hospitalario ruido del escándalo cuando llegara. Elena, en la cocina, dejó de mover el trapo y miró hacia la puerta por donde Alejandro se fue. Por un segundo, su figura se tensó en la decisión que había tomado. Ser testigo no es el mismo rol que ser víctima. Ella respiró, dejó el trapo en el fregadero y se preparó para lo que viniera. No era heroísmo sin miedo, era heroísmo con miedo y con hambre de cambio. Todo estaba dispuesto para que la verdad dejara de ser rumor. Alejandro, en la carretera, volvió a mirar la última captura en la pantalla. Manos, frasco, una rutina que no merecía la protección del estatus. No hubo furia exclamada. Hubo un frío calculador, una presión detrás del esternón que decía que la casa ya no sería un refugio de apariencias. Lo que pasó después dependía de un hilo que la conciencia había tensado. Si las demás personas verían lo que él ya había visto, si las amistades de Carla callarían o se estremecerían, si la justicia, esa maquinaria lenta, encontraría dentro de sus engranajes la celeridad necesaria para preservar a un niño. La carretera partía el paisaje en dos. Alejandro la atravesó con la determinación de quien ha decidido que la verdad no puede quedar en manos de la comodidad. En el bolsillo llevaba una copia del informe del laboratorio. En la cabeza, los rostros de quienes harían falta para que las piezas encajaran.
y en el fondo del maletín una sensación nueva, la convicción de que esta vez no perdería más tiempo. La noche en que todo debía verse claro llegó con el peso de una calma calculada. La recepción en la casa de campo estaba en su punto, luces tenues, copas que tintineaban, conversaciones que giraban alrededor de proyectos benéficos y viajes de temporada. Carla se movía por el salón como quien estrena un papel escrito hace tiempo. Sonrisa medida, gesto de anfitriona, anécdotas que afiaban su prestigio. Las amigas reían con la soltura de quien comparte un código no escrito. No preguntar demasiado, celebrar la buena fortuna ajena, mantener el brillo intacto. Detrás del telón, la maquinaria que Alejandro había dispuesto trabajaba con discreción de relojero. El proyector estaba oculto en la oscuridad del balcón. La laptop con las grabaciones se conectaba a un sistema que fingía ser parte del entretenimiento. Y en el móvil de Alejandro, desde la distancia de su coartada, el comandante Rivas seguía el plan. Presencia policial en puntos estratégicos, copias de las pruebas en cadena de custodia, peritos listos para tomar muestras adicionales si hacía falta. El doctor Salazar había revisado otra vez los papeles y había confirmado que el informe era sólido. Su testimonio sería directo y técnico, sin dramatismo, lo justo para que la verdad no fuera puesta en duda por la retórica de la defensa. En la sala principal, el murmullo subió con la entrada de nuevas invitadas. Los tacones anunciaban sus pasos, las gargantas se lubricaban con elogios. Elena se movía entre las bandejas con el mismo cuidado con que antes había cuidado a Leo. Servir, recoger, ocultar la tensión con la rutina. Traía los guantes amarillos en la bolsa, sin adornos. Los volvió a poner un segundo cuando se dio cuenta de que el corazón la empujaba a aferrarse a algo familiar. El olor del detergente seguía pegado a su ropa, como una marca que no se lavaba con las conversaciones sofisticadas de la fiesta. Alejandro, desde su falsa distancia, sintió que una ola de recuerdos lo atravesaba. La imagen de Leo riendo en el jardín, la pelota recogida de la hierba, la silla de ruedas que no se usaba. Sabía que la exposición debía ser precisa, que la improvisación sería el terreno donde Carla y su reputación podrían reconstruir una coartada. Por eso esperó el momento en que el público estuviera más confiado, cuando la noche diera lo suficiente de sí para que un silencio en la música pudiera abrirse como un hueco. La proyección empezó como una interrupción técnica, una imagen que se enfrió en la pantalla, un murmullo que buscó explicación. Primero, fotos neutras del jardín, del césped, del avión de papel que Alejandro había dejado una semana atrás en la habitación de Leo. La sala confusa miró al proyector como quien observa un malentendido. Luego, sin transición melodramática, entraron los fotogramas. Cámaras que mostraban movimientos rutinarios, manos que colocaban un frasco entre otros objetos y la figura de alguien que, por el corte de luz, se reconocía por un brillo de tela y el contorno de un peinado. La música se detuvo por un segundo y la risa enlatada de la fiesta se quebró. Una de las amigas susurró, luego otra, hasta que el salón se volvió un espacio de respiraciones contenidas. Carla, al principio, puso en el rostro esa calma de escenario. Luego sus ojos buscaron a Alejandro, quizás para acusarlo con la mirada o para convocar una defensa compartida. No lo encontró. El frío del anonimato que había creado le dio aún más coraje a la exposición preparada. Tras los fotogramas apareció el informe del laboratorio. Páginas con encabezados, términos técnicos medidos, una conclusión que no dejaba lugar a interpretaciones emocionales. Presencia de compuestos de efecto sedante en muestras biológicas. Patrón de administración compatible con exposición repetida. Acompañada del sello del doctor Salazar. La lectura en voz baja de algunos asistentes se convirtió en incredulidad.
La incredulidad se hizo mutis general. Carla fue la primera en hablar. No alzó la voz como quien confiesa. Gritó con esa estrategia que busca defender la reputación. Negó, acusó de montaje, habló de envidia, insinuó una venganza calculada. Sus palabras eran ágiles, ensayadas. Ofreció a la audiencia su propia versión, que todo era una maniobra de Alejandro, que las grabaciones habían sido montadas, que el informe era falible. Sus amigas, en la primera fila del ritual social, titubearon. Algunas la miraban con ternura, otras con la frialdad que se tiene cuando se comprende que una historia cómoda se está resquebrajando. En ese instante, el comandante Rivas decidió que la fuerza de la evidencia debía hablar por sí misma. Salió a la luz con calma profesional, no para confrontar desde la emocionalidad, sino para anunciar que había elementos que requerían investigación. Pidió a todos mantener la calma, que guardaran sus dispositivos y que entendieran la necesidad de preservar la cadena de custodia. Su presencia no fue escenográfica, fue institucional. Alegó que había una denuncia formal con pruebas preservadas y que por protocolo se haría un levantamiento de testigos y evidencias. El primer movimiento de la noche no fue la detención. Fue la salida de Leo de la casa por alguien que no tenía planes de convertirse en noticia. Elena. Ella había entrado sin hacer ruido en la habitación donde se guardaba la silla de ruedas. Había aprendido, en silencios y días, el ritmo de la casa y conocía el hueco donde a veces dejaban a Leo para que durmiera tras ciertas visitas. Aquella noche, con la presencia de la proyección, la tensión la empujó a actuar. No a confrontar, sino a sacar a Leo a un lugar seguro, a un cuarto que Alejandro había dispuesto como zona neutral, lejos de la vista de los invitados. Lo hizo con la destreza de quien conoce los pasos necesarios para resguardar a un niño sin convertirlo en un espectáculo. Lo puso en sus brazos, y sin alardes, lo cubrió con una manta y con el avión de papel que Alejandro había dejado meses atrás como amuleto. Elena fue a la sala con Leo y lo sentó en uno de los sillones lejos del ojo público. Lo que buscaba no era esconderlo, sino presentarlo tal cual, sin la sombra del diagnóstico que le había sido impuesto. Cuando Leo oyó la voz de alguna de sus canciones favoritas en el televisor de la sala, se incorporó y, por un instante, miró a la gente como quien no anticipa la avalancha que puede abrirse. Su risa surgió antes de que alguien pudiera advertirla, una risa clara que atravesó como campana el murmullo tenso. Fue la misma risa que había partido la vitrina de la vida de Alejandro semanas atrás. La risa que desarmó la estética de la fiesta. La risa de Leo fue un golpe silencioso contra la narrativa. Algunos asistentes se mostraron confundidos, otros reflexionaron con pesadumbre. Carla, al verlo, empezó a buscar argumentos que sostuvieran su versión. No era fácil explicar la risa. La risa de un niño era prueba de algo íntimo que ninguna sociedad fácilmente redacta. La presencia de Leo en el salón, vivo y ruidoso, restó al discurso de Carla gran parte de su capacidad manipuladora. Fue en ese momento cuando una de las amigas trató de tomar el control de la escena, alzó su copa e intentó minimizar la proyección, sugiriendo que la verdad es compleja y que nadie debía hacer juicios apresurados. Pero el comandante Rivas, con la firmeza de quien opera dentro de la ley, pidió calma. Solicitó la colaboración para recopilar testimonios. A continuación, dos agentes, sin violencia, se acercaron a Carla. Le pidieron que los acompañara para aclarar cuestiones que se derivaban de las pruebas encontradas. No fue una detención inmediata, porque el procedimiento exige formas y resguardos. Fue una intervención protocolaria que generó la reacción teatral de una mujer a quien se le escapaba el control de un guión.
La salida de Carla, acompañada por los oficiales, con sus tacones marcando el suelo, como una sentencia que no se apaga, fue la primera escena de la caída pública. Afuera, el maquillaje social se descascaraba con la lluvia de miradas. Algunas amigas la llamaron, otras se quedaron en el grupo, mudas. En el despacho improvisado donde el comandante Rivas tomó declaración, se desplegó lo que debía desplegarse: preguntas, cotejo de pruebas, el registro de la cadena de custodia. Hubo una tensión que no fue espectáculo, fue actuar institucional. La mañana siguiente trajo consecuencias administrativas y judiciales. La detención fue formalizada una vez que el fiscal revisó el expediente: cargos por administración indebida de sustancias a un menor, tentativa de daño y negligencia agravada en concurso con otros elementos. Las palabras en los documentos eran duras y técnicas, retuvieron la gravedad de lo ocurrido sin transformarla en histeria. Carla fue señalada como la principal responsable de una cadena de decisiones que permitieron la exposición de Leo a compuestos que alteraban su capacidad de respuesta. La sociedad reaccionó con una mezcla de escándalo y asombro. Las redes sociales replicaron fotos, declaraciones y fragmentos de la proyección. La vida privada, que hasta entonces había sido un fortín de elegancia, se volvió un expediente público. Pero la justicia no se consumó en la primera luz del día. Hubo audiencias, peritajes, testimonios. El doctor Salazar declaró con la calma de quien habla desde la certeza técnica, expuso los resultados sin adornos. Elena testificó con humildad y fortaleza. Describió lo que había visto y cómo, por miedo y por trabajo, había callado en momentos que luego supo que podía costar horas de vida a un niño. Su testimonio fue de gran peso moral. No buscó venganza, buscó restituir el tiempo robado a Leo. Alejandro, por su parte, hizo algo que le costó más que cualquier estrategia legal. Admitió ante la corte que había comprado una tranquilidad que no era suya, que había delegado la presencia paterna en informes y especialistas y que esa renuncia había permitido daños. Su declaración fue sincera y despojada de teatralidad. Fue, para algunos, un elemento clave para la reparación moral que el proceso necesitaba. Carla se defendió en la fase judicial con la estrategia que había demostrado en el salón: minimización, reinterpretación, acusaciones cruzadas. Dijo que había actuado por preocupación, que había consultado a médicos, que cualquier administración había sido en pos de proteger a Leo. La defensa intentó sembrar dudas sobre la cadena de pruebas, sobre la interpretación técnica de los informes, pero las grabaciones, el testimonio del doctor Salazar y la constelación de hechos construyeron una versión que resultó difícil de derribar. El tribunal encontró que existía un patrón suficiente para atribuir la comisión de delitos que afectaban la integridad de un menor y la negligencia criminal en el manejo de su salud. La resolución judicial fue, para muchos, un punto de inflexión. Carla fue sentenciada a prisión por el período que la ley marcó para estos delitos, acompañada de inhabilitaciones para ejercer ciertos roles de cuidado y con medidas reparatorias hacia la familia. La sentencia no borró el daño, tampoco fue simbólica. Fue una decisión con peso penal y con impacto social. Las consecuencias económicas pusieron en movimiento embargos y procesos civiles que buscaban resarcir el daño causado y asegurar la protección del menor. La alta sociedad, que había sido tan inocente, mostró sus grietas. Algunas amistades se desvanecieron. Otras se mantuvieron por miedo o conveniencia. Mientras la justicia seguía su curso, la vida de Leo comenzó a ser reconstruida con lentitud y cuidado. La recuperación fue un camino que exigió tiempo, paciencia y contención emocional. No hubo milagros rápidos.
Hubo prácticas terapéuticas, sesiones con especialistas que ahora trabajaban con la verdad y no con la coartada de una apariencia. Los primeros meses fueron de restauración básica, ritmos de sueño recuperados, reconocimiento de rostros, ejercicios simples para recuperar fuerza y coordinación. La risa de Leo apareció con más frecuencia y naturalidad. No era la risa de un regreso instantáneo, sino la risa que se afianza con pequeñas victorias diarias. Alejandro se volcó a la tarea con una mezcla de culpa y devoción. Su vida de viajes y contratos se reordenó. Las oficinas con vista a la ciudad quedaron atrás por largas jornadas en la casa. Las agendas se llenaron de citas con terapeutas, de recorridos por centros de rehabilitación. Aprendió a hacer cosas que antes le parecían banales. Preparar un desayuno sencillo, elegir el juguete que mejor estimulaba la atención de Leo, leer cuentos sin mirar el reloj. Su relación con Elena cambió en un sentido que rebasó la deuda moral. Lo hizo compañero de una causa humanísima. Alejandro insistió en que Elena tuviera reconocimiento formal dentro de la casa. La invitó a coordinar los programas de cuidado, le facilitó estudios y certificaciones y le devolvió, de distintas maneras, la dignidad que la estructura social había intentado minimizar. Elena, por su parte, recibió apoyo, pero nunca se dejó convertir en una figura unidimensional. Estudió, sí. Aprendió técnicas de rehabilitación, sí, pero también reclamó el derecho a una vida propia, a noches sin guardias, a la posibilidad de ser más que la mujer que salvó a un niño. Alejandro respetó eso y le ofreció la seguridad que nunca le había sido otorgada antes. Contrato formal, salario, espacio para estudiar. No fue caridad, fue reconocimiento. La sociedad, al ver el gesto, no supo si perdonar la deuda o admirar la reparación. Elena, sin ambajes, optó por lo práctico: formarse, atender a Leo con cariño y construir un vínculo familiar que restituía lo perdido. Las repercusiones públicas siguieron su propio curso. Para algunos, la historia fue un escándalo que alimentó titulares. Para otros, una llamada de atención sobre cómo el poder puede invisibilizar daños. Hicieron falta debates, informes y exposiciones periodísticas que reflexionaran sobre la vulnerabilidad de los menores sometidos a decisiones privadas. Se abrieron mesas de diálogo y Alejandro, que antes prefería el silencio de los balances, aceptó participar en algunas de ellas para hablar de su error y de la necesidad de vigilancia comunitaria. Su voz no buscó reivindicación, buscó transformar la culpa en algo útil. Medidas para proteger a quienes no pueden defenderse. Con el paso de los meses, la casa misma fue cambiando. Las habitaciones perdieron la teatralidad de la anfitriona y ganaron la calidez de una familia que se recompone. El avión de papel, primero un objeto que Alejandro llevaba como amuleto solo para sí, pasó a ser símbolo compartido. Lo pusieron en un marco en la sala de juegos de Leo, un recordatorio de lo que había estado en riesgo y de lo que ahora se cuidaba con celo. La silla de ruedas, que había sido símbolo en la impostura, ahora ocupaba un rincón con su verdad. Era un objeto que existía, pero que ya no definía la capacidad de Leo para reír. Los guantes amarillos, que Elena guardaba en el cajón de su delantal, se transformaron en reliquia personal, no de heroína, sino de quien sostuvo la básica humanidad de un niño. 6 meses después de aquella noche que cambió todo, la casa respiraba de otra manera. Las paredes guardaban, aún, la memoria de la proyección y de las discusiones públicas, pero esa memoria no dominaba el presente. Leo corría por el jardín con torpeza adorable, persiguiendo un avión de papel que Alejandro sostenía para lanzarlo. La risa, la misma risa nítida que había activado la caída de una mentira, llenó el césped, como antes lo había hecho para sacudir a un padre. Ahora, sin embargo, la risa se mezclaba con juegos, con lecciones de coordinación,
con silencios que no eran miedo, sino atención. Elena miraba desde la sombra de los cipreses, con los guantes en la bolsa y la sonrisa limpia. Había días en que se sentaba en el porche y pensaba en lo rudimentario de su valentía. No había sido una epopeya, sino una suma de actos pequeños que se recomponían. Alejandro se acercó y, sin un discurso público ni cámaras, dejó en la mano de Elena una carta donde reconocía lo que le debía. No solo la vida de su hijo, sino la posibilidad de volver a ser padre. Le pidió, sin solemnidades, que aceptara una forma de vida en la que ella tendría un lugar central, no por gratitud, sino por justicia. Elena la aceptó y, en silencio, entendió que su nombre tendría ahora una placa en la puerta del cuarto de Leo. Una formalidad que, para ella, no tenía que ver con honores, sino con la dignidad de su trabajo. La reconstrucción no fue lineal. Hubo días de retroceso, momentos en los que Leo se mostraba más confundido, mañanas en las que la terapia parecía avanzar y luego 2 pasos atrás. Hubo también la presencia de la ley que seguía su curso con sesiones, peritajes y recursos. Carla apeló la sentencia. El proceso judicial se extendió más de lo esperado. Pero esos pliegues del sistema no borraron la línea principal. La evidencia había sido sólida y la comunidad había cambiado su mirada. Lo que antes hubiese sido ocultado por complicidad social, ahora era tema de discusión pública y de reformas en protocolos de protección infantil en los ámbitos privados. En una sesión que Alejandro tuvo con un grupo de familias, habló sin pedir clemencia. Contó su falla, el modo en que había puesto la comodidad por encima del cuidado. Sus palabras, crudas y reales, tocaron a muchos. No ofreció soluciones mágicas. Invitó a la vigilancia colectiva, a no delegar la presencia afectiva. Dijo algo que resonó por su estremecimiento honesto. Mi hijo me habló con una risa que yo no supe reconocer hasta que estuvo lejos. No quiero que eso le pase a nadie más. Fue un llamado a la responsabilidad compartida. La vida social de Carla se desmoronó en esa intersección entre indignidad y justicia. Sus amigas, algunas, se mantuvieron por lealtad ciega, otras la dejaron. El escándalo marcó su caída y con ella una lección para aquellos círculos que valoraban más la apariencia que la integridad. No es que la humillación pública fuera buscada como venganza, fue consecuencia de la exposición de verdades que por tanto tiempo habían sido convenientemente ignoradas. El cierre emocional de esta historia no llegó con una sentencia única ni con una declaración final de Alejandro. Llegó en las cosas pequeñísimas, en la madrugada en la que Alejandro, después de una sesión de terapia, se sentó en el borde de la cama de Leo y le recortó con manos torpes un avión de papel, enseñándole a doblar cada punta. En la tarde, en la que Elena presentó su proyecto para crear un centro de apoyo para cuidadores de niños con necesidades especiales. En la vez en que el comandante Rivas envió un mensaje para decir que, pese a toda la gravedad del caso, su servicio había aprendido a escuchar con menos prejuicio. El avión de papel, símbolo que había consolidado la narración, volvió a surcar el jardín, llevándose consigo nervios y cicatrices. Leo, con torpeza infantil, le puso a su padre una sonrisa a su medida y pronunció una palabra que antes se resistía: papá. Alejandro sintió que el mundo entero se inclinaba con esa sola sílaba. No fue una curación completa. Fue un inicio que contenía, sin embargo, la promesa de que el tiempo, trabajado con cuidado y verdad, podía devolver mucho de lo arrebatado. En una pequeña ceremonia privada, Alejandro colocó en el centro del jardín una placa: a quienes cuidan cuando nadie mira. No hubo discursos amplificados ni cámaras nacionales. Hubo 3 personas que comprendían el peso de esa frase: Alejandro, Elena y Leo. Fue suficiente. En el gesto,
La casa que había sido símbolo de apariencia se transformó en casa de responsabilidades. La historia terminó por afianzar una lección dolorosa. El poder y el prestigio pueden ser herramientas de invisibilización, pero también existe la posibilidad de que la verdad, con pruebas y con coraje humilde, desarme esas estructuras. No hubo celebración triunfalista, hubo justicia que trabajó con la paciencia de las leyes y la persistencia de los que se negaron a mirar hacia otro lado. Si algo quedó claro para quienes vivieron aquello y para los que observaron desde afuera, fue que las pequeñas acciones diarias, una taza dejada con cariño, una pregunta hecha a tiempo, la decisión de no aceptar siempre la versión que conviene, pueden sostener vidas. La responsabilidad de proteger a los más vulnerables no es un lujo, es un deber que exige presencia, vigilancia y, sobre todo, humanidad. Si esta historia te tocó, compártela con alguien que necesite recordarlo. A veces la valentía no es la escena más grandiosa, sino la discreción que salva a un niño. Comenta abajo qué piensas que cada uno puede hacer en su entorno para que nunca más una risa tenga que luchar sola por ser escuchada.